Amantes de la historia, aficionados al vino, curiosos de la cultura y estudiantes incansables, prepárense para un viaje fascinante. Hoy desenterraremos un secreto milenario que redefine nuestra comprensión del vino. Nos sumergiremos en las profundidades de la antigua Roma para descubrir una práctica vinícola tan sorprendente como ingeniosa. El tema central de nuestra exploración es la conservación del vino en la antigua Roma. Un desafío formidable para una civilización que valoraba esta bebida por encima de casi todo. Los romanos, con su pragmatismo y creatividad, encontraron una solución que hoy nos parece casi impensable. Su método era, a todas luces, asombroso: la mezcla de vino con agua de mar. Sí, han oído bien. Agua de mar directamente del Mediterráneo se convertía en un ingrediente esencial. Esta práctica no era una excentricidad aislada, sino una técnica extendida y fundamental. El propósito de esta adición era dual, sirviendo a dos objetivos cruciales. En primer lugar, buscaban la preservación del vino. En una época sin refrigeración ni técnicas modernas, la vida útil de esta bebida era un problema constante. La salinidad ofrecía una solución natural y efectiva. Pero no solo se trataba de conservación. El segundo propósito era el realce del sabor. Los romanos no solo toleraban este cambio, sino que lo buscaban activamente. La salinidad transformaba el perfil gustativo del vino, creando una experiencia única y muy apreciada. Para entender por qué los romanos adoptaron una práctica tan peculiar, debemos situarnos en su contexto. Las condiciones de almacenamiento de la época eran, por decirlo suavemente, precarias. No existían las bodegas climatizadas ni los sellados herméticos que conocemos hoy. El vino se almacenaba en ánforas de barro, porosas y susceptibles a la oxidación. La exposición al aire y a las fluctuaciones de temperatura era una constante amenaza. Esto significaba que el vino se estropeaba con facilidad, perdiendo sus cualidades y volviéndose avinagrado. Además, el clima desafiante del Mediterráneo no ayudaba. Los veranos eran calurosos y prolongados, acelerando la degradación del vino. La humedad y las altas temperaturas creaban un ambiente propicio para bacterias y levaduras indeseadas. La vida útil del vino era, por tanto, muy limitada. Ante estas adversidades, los romanos no se quedaron de brazos cruzados. Eran maestros en la ingeniería y la adaptación, siempre buscando soluciones ingeniosas a sus problemas. La necesidad de preservar su bebida más preciada los impulsó a la innovación. No podían permitirse perder cosechas enteras o ver cómo su vino se echaba a perder rápidamente. El vino era una parte integral de su dieta, su cultura y su economía. Era una bebida de dioses y de hombres, presente en banquetes, rituales y la vida cotidiana. Así, la búsqueda de una solución se convirtió en una prioridad. Experimentaron con diversas técnicas, desde el ahumado de las ánforas hasta la adición de resinas. Pero fue la mezcla con agua de mar la que se consolidó como una de las más efectivas y extendidas. Esta práctica no surgió de la nada, sino de una profunda comprensión empírica. Observaron cómo la sal actuaba como un conservante natural en otros alimentos. Decidieron aplicar este conocimiento al vino, transformando radicalmente su producción y consumo. La adición de agua de mar al vino romano cumplía una doble función, crucial para su éxito y perdurabilidad. Por un lado, era una medida ingeniosa para preservar el vino. La salinidad actuaba como un potente agente antimicrobiano, inhibiendo el crecimiento de bacterias y levaduras. Esto ralentizaba significativamente el proceso de oxidación y avinagramiento. El vino podía así conservarse por periodos mucho más largos, incluso años. Esta capacidad de almacenamiento era revolucionaria para la época, permitiendo el comercio a larga distancia. La práctica superaba las limitaciones de almacenamiento inherentes a la tecnología romana. Las ánforas, aunque funcionales, no ofrecían la protección necesaria para el envejecimiento prolongado. La salinidad compensaba estas deficiencias, extendiendo la vida útil del producto.
Pero el aspecto de conservación era solo una parte de la historia. La salinidad del agua de mar alteraba profundamente el perfil de sabor del vino. No era una simple adición, sino una transformación culinaria que creaba una bebida completamente diferente. Ofrecía una experiencia gustativa única, muy distinta a lo que hoy consideramos vino. El toque salado aportaba complejidad y un matiz umami que complementaba los sabores frutales y terrosos del vino. Era una bebida con carácter propio, adaptada al paladar romano. Esta experiencia gustativa no era una rareza, sino una costumbre habitual para los romanos, desde el patricio más acaudalado hasta el ciudadano común. Muchos estaban familiarizados con este sabor. Era parte de su tradición culinaria y de su identidad. El vino tinto con un toque salado era la norma en muchas regiones. No se veía como una adulteración, sino como una mejora, una forma de perfeccionar la bebida. Los romanos apreciaban la complejidad que la sal aportaba, considerándola un signo de calidad. Esta práctica modificaba por completo la percepción de la bebida. El vino no era solo una bebida fermentada de uva, sino un lienzo sobre el que se aplicaban diversas técnicas. La salinidad era una de las pinceladas más importantes, definiendo su carácter. Imaginemos por un momento el sabor de un vino con un matiz salino. No es el vino que conocemos, sino algo nuevo, algo antiguo. Un sabor que nos conecta directamente con los banquetes y las tabernas de la Roma imperial. Un sabor que nos habla de ingenio y adaptación. Los romanos no solo bebían vino, lo experimentaban, lo transformaban, lo adaptaban a sus necesidades y a sus gustos. La adición de agua de mar es un testimonio de su creatividad y de su profunda relación con esta bebida. Es un reflejo de su cultura gastronómica. Esta práctica también nos revela la diversidad de los vinos romanos. No existía un único tipo de vino, sino una vasta gama de estilos y preparaciones. La salinidad era solo una de las muchas técnicas utilizadas para diferenciar y enriquecer la oferta vinícola. Además de la sal, se añadían hierbas, especias, miel y resinas. Cada adición buscaba un efecto específico: conservación, sabor o propiedades medicinales. El vino romano era una bebida compleja, a menudo muy diferente a los vinos modernos. La salinidad, en particular, ayudaba a equilibrar la dulzura de algunos vinos. Muchos vinos romanos eran dulces o muy dulces, debido a las técnicas de secado de la uva. La sal aportaba un contrapunto, creando un equilibrio de sabores más sofisticado. Esta interacción entre dulce y salado era muy valorada en la cocina romana. La encontramos en muchos de sus platos, y el vino no era una excepción. La salinidad del agua de mar se integraba perfectamente en su paladar y en sus preferencias culinarias. La práctica también tenía un componente práctico en el consumo. El vino romano a menudo se diluía con agua antes de beberlo. La adición de agua de mar ya incorporaba un elemento de dilución y sabor, facilitando su consumo en grandes cantidades. En resumen, la doble función de la salinidad era fundamental. No solo resolvía un problema técnico de conservación, sino que también creaba una experiencia gustativa deseada. Era una solución integral que satisfacía tanto las necesidades prácticas como las preferencias culturales. La práctica de mezclar vino con agua de mar tuvo un impacto socioeconómico profundo en el Imperio Romano. Facilitó enormemente el transporte del vino a lo largo y ancho de sus vastos dominios. Un vino más estable significaba menos pérdidas durante los largos viajes. Las ánforas podían cargarse en barcos y carretas, soportando las inclemencias del tiempo y los movimientos. Esto permitió que el vino producido en regiones vinícolas como la Campania o la Galia llegara fresco a Roma, Britania o Egipto. La logística del vino se transformó. Esta mejora en la conservación y el transporte, a su vez, mejoró la comercialización del vino. Los comerciantes podían planificar rutas más largas y almacenar mayores volúmenes. El vino se convirtió en una mercancía más fiable y rentable. Se abrieron nuevos mercados
y se intensificaron los existentes. El vino romano no solo se consumía dentro del imperio, sino que también se exportaba a regiones vecinas. La calidad y la durabilidad de estos vinos salados eran un factor clave de su éxito comercial. La práctica consolidó la importancia del vino en la vida cotidiana romana. Al ser más accesible y duradero, el vino se integró aún más en todos los estratos sociales. Dejó de ser un lujo exclusivo para convertirse en una bebida fundamental para todos. Estaba presente en las comidas diarias, en las celebraciones religiosas y en los eventos sociales. Su disponibilidad constante, gracias a estas técnicas de conservación, lo hizo indispensable. El vino era un pilar de la dieta y la cultura romana. Finalmente, reforzó el papel del vino en el intercambio comercial del imperio. El vino no era solo una bebida, sino una moneda de cambio, un símbolo de estatus y un motor económico. Su comercio generaba riqueza y conectaba diversas regiones. Las rutas comerciales del vino eran vitales para la economía romana. La capacidad de transportar y almacenar grandes cantidades de vino salado impulsó este comercio. El vino se convirtió en un elemento clave de la prosperidad y la cohesión imperial. Ahora, con esta fascinante historia en mente, los invito a reflexionar sobre la influencia de estas tradiciones antiguas. ¿Cómo resuenan las prácticas romanas en nuestra cultura del vino actual? ¿Qué podemos aprender de su ingenio y adaptabilidad? Es crucial reconocer la evolución constante de la cultura del vino. Lo que hoy consideramos vino es el resultado de milenios de experimentación y cambio. Los romanos nos muestran que el vino siempre ha sido una bebida dinámica, no estática. Esta historia nos inspira a la búsqueda continua de nuevas formas de experimentar el vino. Nos anima a ser curiosos, a probar cosas nuevas, a desafiar nuestras propias percepciones. El mundo del vino es vasto y lleno de posibilidades inexploradas. Finalmente, nos invita a una apreciación más profunda de esta bebida milenaria. El vino no es solo un producto agrícola, sino un testimonio de la historia humana. Cada copa encierra siglos de tradición, innovación y pasión. Queridos exploradores del pasado y amantes del presente, los animo a participar activamente en esta exploración histórica. No se queden solo con la teoría. La historia, como el vino, se disfruta mejor cuando se experimenta. Les sugiero experimentar personalmente con la mezcla. No tienen que usar agua de mar, por supuesto. Pero, ¿qué tal probar vino con un toque de sal? Un pellizco de sal marina fina en una copa de vino tinto puede abrirles un mundo de sensaciones. Es una forma sencilla y segura de conectar con el pasado a través de la experiencia. Sientan cómo la sal interactúa con los taninos, con la acidez, con los sabores frutales. Descubran por ustedes mismos por qué los romanos valoraban tanto esta combinación. Reflexionen sobre cómo las tradiciones antiguas siguen resonando en el presente. ¿Qué otras prácticas históricas podrían influir en nuestras vidas hoy? La historia no es solo un relato, es una fuente inagotable de inspiración y conocimiento. Cuestionen sus percepciones actuales del vino. ¿Es el vino solo lo que encontramos en las estanterías de hoy? ¿O es un concepto mucho más amplio y diverso? Permítanse redescubrir el mundo del vino con una mente abierta y curiosa. Si esta aventura histórica les ha gustado tanto como a mí, por favor, dejen un like. Es la mejor forma de saber que disfrutan de estos viajes al pasado. Su apoyo nos impulsa a seguir desenterrando historias fascinantes. Y para no perderse más contenidos como este, llenos de curiosidad, pasión e información, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra comunidad de exploradores y amantes del conocimiento. Siempre hay algo nuevo y sorprendente por descubrir. Finalmente, compartan sus pensamientos en los comentarios. ¿Qué les ha parecido esta práctica romana? ¿Se atreverían a probar el vino con sal? ¿Conocen otras curiosidades históricas sobre el vino? Su opinión es invaluable. Hasta la próxima aventura.